bla 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 bla. Tenemos acá modelo de crecimiento económico. ¿Han visto? ¿Ustedes han visto? ¿Los demás han visto? En general, macro 1, se lleva más. Funciones. Bueno, el PBI era igual a consumo más gasto más inversión más exportación menos importaciones. Ya, este es a nivel macro. O algunos también le llaman Y. Igual consumo más gasto más inversión privada más consumo menos. Cuando hemos visto en la clase pasada, había el tema de crecimiento económico y desarrollo económico. Entonces, si hablamos del término de crecimiento económico, primero hay que entender qué sabemos nosotros por crecimiento económico, porque de ahí nacen los modelos que vamos a ver la siguiente semana, que son matemáticos, de cómo calcular la depreciación del capital natural, cuentas ambientales de manera macro y los indicadores de sostenibilidad económica, dicho de una buena manera. Entonces, este amigo, el primero en modelar ha sido Solow. Solamente cuando lleguen el curso de teoría de crecimiento, el primero que van a decir es el modelo de Solow. Lo único que voy a mencionar del modelo de Solow acá es su aplicación en el tema de los modelos de crecimiento para temas de indicadores. Solow hablaba de que la función de producción dependía del capital y el trabajo, ¿no? A nivel macro. Ojo, todo esto es a nivel macro. ¿Ya? Y solo hablaba que Y es igual acá por alfa por L por 1 menos alfa. Esta condición que te daba Solow le daba crecimiento constante, bueno, rendimientos constantes, perdón. Le daba rendimientos constantes sobre cada uno de los parámetros. Entonces, Solow, al ver esta figura, él decía a nivel macro, ¿cómo yo puedo saber que estoy en una senda de crecimiento sostenible? Viendo que hay un factor que es R, que era el tema con el WACC, que estaba relacionado al costo de capital, y este a su vez es el producto marginal de capital. Y por otro lado tienes al S, que el S era la tasa de utilidad de nosotros. Entonces Solow hacía esa reflexión. ¿Cómo yo puedo saber cuál es la senda óptima de crecimiento económico de un país o de una región o un distrito, ¿no? Dentro de una economía? Entonces Solow decía, perfecto, vamos a tratar de modelarlo desde el nivel de producción. Es así que aparece una primera restricción dentro del modelo de Solow, que es K puntito igual a SY menos depreciación de capital. En macro, ¿esto qué era? Ese es ahorro. ¿De acuerdo? Ya. Perfecto. Entonces, tenemos acá dos variables donde el capital fluye en el tiempo. Depende del ahorro y depende, y acá donde Solow hace énfasis de una variable que le llama depreciación, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me siguen ahí? Entonces, nosotros como economistas, ¿qué entendemos como depreciación? Yo sé que está en el término contable. Depreciación para los contadores significa la pérdida de valor de un activo. Porque estamos diciendo, y ahí este punto conceptual es importante, porque de todo esto nacen los indicadores de sostenibilidad económica. Los contadores le llaman pérdida de valor de un activo al tema de la depreciación, ¿ya?
Si un activo tú lo compraste a 1000 soles, al siguiente año va a ser 900, al siguiente año 800 y así. Se va depreciando en el año. ¿Qué es pesos? Perdón. Entonces, tienes con el tema del activo. Ahora, para un economista, la depreciación no lo vemos literalmente como la pérdida de valor de un activo. Nosotros lo vemos como una oportunidad, lo vemos como una necesidad. ¿Ya? Si yo tengo que el capital varía en el tiempo y yo necesito ahorro, ¿para qué necesito el ahorro? Para tener más capital. Y la depreciación, ¿por qué entra acá? En mi modelo económico, como economista. ¿Por qué entra la depreciación acá? ¿Qué significa la depreciación en este modelo? Yo sé, está restando, pero ¿qué significa? La valoración, tal vez. No. Significa que la depreciación es la cantidad de recurso, dinero, que necesito para mantener el capital. Para eso nosotros significa depreciación. El monto de dinero, recursos que necesito para mantener el capital. Entonces, si nosotros estamos viendo que la variación de capital depende del ahorro, y a su vez depende de mantener el capital. Estos son lo que algunos llaman, coloquialmente hablando, gastos operativos o de mantenimiento, coloquialmente, y a esto le llaman ahorro, le llaman ingreso. Ingreso menos costos, te da la variación de capital. Pero de manera de capital a manera de activos, estamos hablando de cuánto ahorro tienes tú disponible y cuánto dinero necesitas para mantener el capital. Esto es lo que explica solo en su modelo. Ya. Esto está en su publicación de solo del año 80. Cuando ustedes le enseñen que tienen crecimiento, le van a decir, es la depreciación en la pérdida del activo. Perfecto, ¿no? Eso todos lo entienden. El tema es por qué está en el modelo. El modelo radica en este concepto. Que la inversión de capital es el mantenimiento del activo, o mantenimiento del capital propio. Entonces, con esto, a mí me da una figura intertemporal, donde el capital se va a ir moviendo en base al ahorro, en base al capital, pero depende del nivel de producción que hay, y a su vez del nivel de capital que ya existe. Si yo pongo, ¿no?, capital y vamos por la depreciación, ¿qué es lo que va a generar la depreciación? Disminución. Y si yo tengo ahorro constante y producción constante, ¿qué es lo que va a generar? ¿Y qué va a pasar con mi variación de capital cuando pase esto? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Mira, capital constante estoy diciendo. Si tu capital es constante, ¿qué es lo que debería pasar? Estas diferencias, ¿no? ¿Qué te dice con la variación de capital? Crece, pues. ¿Por qué crece? Porque tu capital lo estás manteniendo constante, pero ¿qué pasa con la depreciación? Va a hacer que disminuya. ¿Pero por qué crece esto? Porque el ahorro que viene a ser de la producción, su tasa son constantes. O sea, no hay pérdida en producción. Pero esto, lo que yo les menciono, se da en la realidad. Teóricamente se puede demostrar esto, pero en la realidad, si tú no tienes capital, ¿qué va a pasar con tu producción?
disminuye. Entonces, si yo tengo que mi depreciación a lo largo del tiempo, mira, si yo digo que mi depreciación va a bajar, y a su vez, ¿qué va a pasar con la depreciación? Baja. Va a hacer que esto baje, y a su vez va a hacer que la producción baje. Entonces va a bajar así. Asumiendo esta figura donde la tasa de ahorro es similar a la tasa de depreciación. ¿Y eso qué va a generar con la función de producción? Que sea constante. Ven que el tema del capital depende de la tasa de ahorro y a su vez depende de la depreciación que hay. Es decir, depende del ingreso que se genera y depende del mantenimiento que se está dando. Y eso es lo que trata de decir el modelo de Solow. Solow te habla de capitales. Y no olvidemos que hay capital humano, capital físico y también hay capital natural. Solow te habla de capital de manera general, porque este es el comportamiento de los capitales. Y este que es inversión, pérdida de capital por depreciación. Y de este modelo solo te dice como crecimiento. Como crecimiento solo te dice, mira, si yo derivo la función de capital sobre N, que es el número de trabajadores, en una economía, no a nivel de una empresa, a nivel de una economía, entonces yo necesito saber cuál es esta condición que hay. ¿Cuál es la condición que a mí me permita decir que estoy en una senda de crecimiento sostenible? ¿O hasta qué punto puedo yo ser sostenible desde el punto de vista económico? Para eso tú derivas en el tiempo, tienes la función en el tiempo y toda la magia que ustedes ya saben. Al fin y al cabo, me va a llegar que K puntito, pero este es K L, es igual a S K de L alfa menos N más A. Voy a llegar yo a esta relación donde la productividad marginal por trabajador va a depender del ahorro del capital menos la tasa de crecimiento más la depreciación y el costo y el capital propio, el capital por trabajador. Si yo busco un punto de equilibrio de esto, ¿cuánto debe ser esto? 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que S alfa igual N más K. Y acá ya viene lo que tú quieres buscar. ¿Tú quieres buscar el ahorro o tú quieres buscar el capital? Ojo, pero el capital ¿en qué? En equilibrio, en estado estacionario, donde yo voy a buscar que tenga un nivel de producción que sea constante. Eso es lo que te dice Solow. Solow te dice que en el tiempo tú vas a tener un nivel de producción constante cuando tú cumplas esta relación que está acá. Y a esto Solow le llamó la regla de oro. La regla de oro del crecimiento. No solamente despejas, 0, te dan cuenta que tú derivas Y por K, te da la productividad marginal de capital, que es prácticamente decir el punto de estado estacionario. Tienes esta función, tú derivas o despejas y tú vas a tener que saber cuánto es el capital óptimo en estado estacionario que te permite esta senda de crecimiento sostenible, constante, en base
a estos factores que están acá. Pero algo que solo no estaba viendo en su modelo y que fue una crítica también es que solo se enfocaba solamente en producción, se enfocaba netamente desde el punto de vista de la oferta. ¿Qué faltaba considerar? Consumo. No que habíamos dicho de que tienes R, que era la producción de la empresa, y tienes S, que era la utilidad. ¿Y la utilidad cómo se refleja? Como el consumo. ¿Y la producción dónde se está reflejando? En inversión. Si tú llevas el concepto de solo regresando a la función macroeconómica simple, el consumo va a depender 1 menos el ahorro por Y. Y la inversión está en base a la función la inversión está en base a la formación de capital. A esa relación llegó Solo. Solo decía, me falta llegar al punto donde tengo que analizar también la relación con el nivel de consumo. Porque solamente me he concentrado en la producción. Y cómo la producción puede ser sostenible. Y a esto le llamamos crecimiento económico. Crecimiento económico sostenible. A esto le llamamos Solo. ¿Por qué menciono esto? Porque hay un concepto más adelante. Aparece otro autor, Ramsey. Ramsey, en su modelo, tenía el modelo de utilidad de consumo, ¿no? ¿Qué hizo Ramsey? Ramsey decía, bajo su enfoque bayesiano, Ramsey hablaba que la función de la utilidad sobre el consumo, no mayormente los economistas, y el primero que modelarlo ha sido Nash. ¿Han visto la película de La mente brillante? Ya, Nash fue el primero en modelar esto. ¿Y cómo lo ha modelado Nash? Con una función logarítmica de consumo. Esta es la fórmula convencional que todos usamos y están en todos los ejemplos. Pero Ramsey decía que la función de utilidad sobre consumo no depende sobre una función lineal directa, porque esa es bajo una estadística determinística, sino más bien el consumo depende de las probabilidades que nosotros tengamos. Por ejemplo, ¿te acuerdan del predio del Chifón? Utilidad 1, utilidad 2, y cada uno de ustedes me decían, ¿no? 5, 4, 5, 3, 4, 5, ¿no? Y cada uno le daba un puntaje. Y si nosotros sumábamos este, que era el pollo, este era el chifa, esto cuánto era, 5, 10, 18, y este 8 más 17. Ya. Todos prefieren pollo. ¿Ya? Esta es función determinística. Y Ramsey dijo, no, yo no creo que solamente sea función determinística, sino que también tiene que haber una función o un modelamiento en base a probabilidades. La segunda es 18. Ah, 15. Igual que tengo. Entonces, ¿está bien? Me estoy equivocando. 5, 5, 10, 17. 8 más 5, 3, 16. Ya, 16. Entonces, Ramsey te decía, no solamente hay esta función determinística sobre el tema de la utilidad, sino también te decía de que hay una probabilidad.
cuando Ramsey le mete el concepto de probabilidad de elección sobre algún bien o servicio, entonces tu modelo cambiaba. Tu curva de utilidad convencional logarítmica no tenía sentido. Porque ahora tú vas a elegir el bien sobre la probabilidad de que te guste. Y Ramsey hace un modelamiento que lo hace C 1 menos phi sobre 1 menos phi. Phi viene a ser la probabilidad. Y una consulta, ¿ya han visto econometría 2? Todavía no. ¿Pero se acuerdan la primera clase que hablamos de funciones logarítmicas? Que el comportamiento logarítmico, ¿cómo era? Hasta un punto, ¿no? Del 1 al 0. Hasta ahí nomás crece la función. Esto ya van a ver en econometría 2, se van a acordar de esto. Porque Ramsey decía, de 0 a 1 es en base a la probabilidad. Entonces, él ha hecho una transformación matemática que hemos visto en la segunda clase, que era de tierra, donde usó modelos lógicos para poder dar esta forma de acá. Y esta forma de acá te da entre 0 y 1 sobre la probabilidad de consumo de algún bien o servicio. Eso ha dicho Ramsey. Entonces Ramsey tiene su modelo inicial, que ese fue su gran aporte a las ciencias económicas, donde ha hecho su logit y ha visto, bacán, esto es así el comportamiento asumiendo que hay probabilidad de consumo. Entonces, pero ahí no se queda, porque Ramsey también decía, así como solo ha encontrado la senda de crecimiento económico sobre el tema de producción, Ramsey hace lo mismo sobre el tema de sostenibilidad en consumo de algún bien o servicio, pero bajo una restricción. Ya saben, cuando hay restricción, ¿qué hacemos? Hacemos Lagrange, el hamiltoniano, la tarifa confiable. Entonces Ramsey tenía, maximizamos una función de C por 1 menos phi sobre 1 menos phi, tiempo, obviamente esto descontado, sujeto a esto de acá. ¿Esto qué era? Cada puntito cae en el tiempo, y cae en el tiempo le está dando el sentido de Y menos depreciación de capital menos consumo. Esa es la restricción que le ha dado Ramsey. ¿De dónde nace esta función de acá? De esto. Es la combinación de estos dos modelos. Tú combinas estos dos modelos y te va a salir esta restricción de acá. Entonces Ramsey decía, perfecto, estoy considerando en mi restricción tanto la inversión como el tema del consumo. Y tengo acá mi función que voy a maximizar. Entonces, ¿ya qué hacemos? Hamiltoniano o Lagrange. Cuando hacemos Hamiltoniano o Lagrange, me va a quedar al final que el consumo o la tasa de crecimiento del consumo va a depender ¿de qué? F'. F' que era el costo de capital propio menos la depreciación menos delta, que delta era una tasa de descuento sobre phi. Esta tasa de descuento era la tasa de descuento de utilidad. Entonces,
Entonces, para alcanzar, según Ramsey, un consumo sostenible en el tiempo, porque eso es lo que Ramsey ha descubierto acá, debe ser igual a esta relación. R, que era el WACC, que es el Producto Marginal de Capital, menos la depreciación, menos la tasa de descuento de la utilidad, entre la probabilidad de elección del bien o servicio que tenga la sociedad. A esa función llegó Ramsey. Con esto, el aporte de Ramsey creció enormemente, porque ya no hablábamos de un crecimiento sostenible desde el punto de vista productivo, sino de un crecimiento sostenible de un punto de vista donde combina producción y combina consumo. Eso es lo que descubrió Ramsey. ¿Qué se hace con los modelos de Ramsey? Con este modelo acá que está Ramsey, ¿qué ha hecho, no? ¿O qué se hace en la actualidad? El tema del KL de Solow es en tesis, trabajo de investigación, ya no se hace ya. Muy difícil, muy poco se hace. Porque todos sabemos que Y es igual a KL, entonces ¿cuál es tu aporte con eso? Cuando hubo el tema de la pandemia, el COVID, algunos países empezaron a ver cuál era el efecto sobre la productividad del efecto del COVID. Y ahí aplicaron Solow para ver el efecto con y sin COVID sobre el tema del nivel de producción. En cambio, el modelo Ramsey son aplicados más convencionalmente. A nivel macro, te sirve para hacer políticas en el sentido de cuánto ahorro puede haber, cuánta inversión y cuánta distribución del consumo a lo largo del tiempo. Te permite evaluar proyectos, ¿no? Proyectos a largo plazo. Esas tasas sociales de descuento que el MEF ha dicho, de 0 a 20 años es 8%, de 20 a 40, 5%, de 40 a 60, 4%, y así va bajando hasta que sea mayor de 100 años la tasa social. ¿Cómo han hecho esto? Con Ramsey. Y cuando vemos análisis de sostenibilidad, es decir, queremos asegurar el crecimiento que no contemple el bienestar futuro. Debemos ver esto, ¿no? Pero dense cuenta de algo. Esto es macro. Estoy hablando a nivel general, no a un nivel específico. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Porque son los modelos generales. El libro madre, donde toda la ciencia, economía y recursos naturales ha nacido, es el libro de Hardwick. Hardwick ha hecho 2 publicaciones. En el año 94, si mal no recuerdo, y en el año 98. Hardwick ha creado ya se habían publicaciones, pero no había un libro así que sistematice. Y fue el primero, fue Hardwick. El libro es Economía y uso de la economía de los recursos naturales. Está en inglés, no hay español. Todo es en inglés. Está caro su libro, está como $90. En la biblioteca se está libre, está pero está en español, en inglés, pero no hay en español. De ahí derivaron otros autores. Hardwick fue el primero en mencionar el tema de los recursos no renovables como capital. Se hablaba ya del capital manufacturero, el capital humano, el capital intelectual, el capital político y todos los tipos de capitales que se pueden imaginar. Pero el primero en modelarlo y plasmarlo en un libro reconocido por otros economistas ha sido Hardwick, que le llamó capital natural. Ahora ya más o menos se están dando cuenta a qué nos referimos nosotros con capital natural, a diferencia de los otros colegas cuando hacen referencia a capitales naturales. Y habla de los recursos no renovables como ingresos derivados de la explotación, habla de la inversión de capital productivo y habla de un concepto que es del stock del capital. Hardwick decía: si los recursos naturales tienen reservas, estas reservas son stocks.
Y yo para sacar la reserva necesito inversión. Eso te decía Harvard. ¿Y cuál viene a ser mi capital? Todo lo que involucra. Entonces, Harvard hacía una similitud e incorpora un concepto que a voces se decía, pero en realidad en su momento no se tomó muy en serio, que era que puede existir la depreciación del capital natural. Si hablábamos de que la depreciación del capital como tal existe, entonces yo puedo decir que existe un capital físico, que a su vez también existe un capital humano que se deprecia, y a su vez también puedo decir que hay un capital natural que se deprecia. Si estamos hablando de funciones de capitales. Entonces Harvard fue el primero en mencionarlo. Habla del stock de capital productivo en el tiempo, donde hay el tema de la depreciación sobre el tema de la inversión, ¿no? Y la inversión entendiéndose, en este caso Harvard, como los recursos naturales. A eso mencionaba Harvard. Derivas y llegas a la relación de la regla de Harvard, que el capital va a ser igual a los recursos naturales depreciados, o la presión del capital, más el capital inicial menos este factor de descuento actualizado. Y con esa relación podemos nosotros saber cuánto capital natural o cuántos recursos puedo sacar para alcanzar la sostenibilidad con la regla de Harvard. El modelo de Harvard ha permitido reinvertir en rentas y diversificación económica. Eso ha permitido la regla de Harvard sobre el tema del modelamiento. Fomenta una transición, se menciona que puede haber riqueza, habla de un nuevo concepto que habla de riqueza soberana sobre los países, y que no solamente la riqueza soberana es sobre el capital físico, sino también del humano y natural. Pero ahí no queda Harvard. Harvard enseñó con Solow. Hicieron una publicación con Solow. La regla de Solow-Harvard, o su modelo Solow-Harvard, no es la regla, es un modelo. Al final, ¿qué sacaron? F es capital, R es recursos naturales. Los recursos naturales se deben extraer en base al nivel de consumo inicial y los rendimientos escalables para llegar al estado estacionario. Es decir, lo que te decía el modelo de Solow-Harvard, combinando las variables, era, tú puedes sacar el recurso natural de manera sostenible considerando estas variables. Ya esto, Solow y Harvard le llamaron la senda óptima sostenible de extracción de recursos naturales. A esta función le llaman la combinación de los dos modelos. Y vean, en el modelo Harvard hace mención a Hotelling. Dentro de su restricción está Hotelling. Y acá está la función de producción del consumo o capital. Solo, ya, esto fue un intento. ¿Ya? Hasta acá, teoría y aceptación de varios economistas. Y acá hubo un intento por parte de los amigos de la economía ecológica para poder plantear un modelo que era solo un verde.
Y el solo verde, como restricción, le ponían el tema de contaminación o el impacto que había en la economía, y este impacto de la economía se reflejaba en unidades de contaminación. Y como lo habían tan macro, veían que la contaminación puede perjudicar a la producción. Entonces, básicamente su modelo es que el nivel de estado de contaminación debe depender por la tasa de asimilación de la producción menos el nivel de contaminación actual o resiliencia. A eso llegaron su modelo de solo verde. Que el modelo de solo verde no se aplica acá, pero en otros países han tratado de hacer, por el tema de los subsidios a tecnologías limpias e impuestos de emisiones. Nosotros no hemos usado eso. Ojo, ven, cubero, no. Para eso han usado el solo verde en otros países. No es que se depende, ¿no? Que la utilidad sobre el consumo menos el daño. De eso lo maximizas con restricción y te sale el modelo. Ahora sí. Ya concientizados sobre el tema de consumo, crecimiento económico, vamos a ver los dos tipos de sostenibilidad. ¿Consultas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Más o menos. Espero que saques 20 en el final. No, profesor, lo estoy esperando. Que Julio me dice que sí, todo está clarísimo. Uy, ya lo entiende todo, bro. Bueno, entiendo, pero ya que lo apliquen. Pues. Entiendo cuando usted lo desarrolla. A ver. No, pero yo ahorita me imagino lo va a poner más corto, más simple, ¿no? No creo que si en el parcial no puso algo. A ver, un poco de chisme de historia. Paradigma económico y paradigma ecológico, ¿ya? Acá viene la diferencia entre los dos tipos de economías. Porque nosotros como economistas clásicos, ortodoxos, vemos desde un punto de vista que ellos han acuñado como la sostenibilidad técnica. Y los ecologistas se han autodenominado como sostenibilidad fuerte. La diferencia es por el concepto de qué debe ser preservado en el futuro. Esa es la principal diferencia. La discusión que recae sobre el tema de los paradigmas de sostenibilidad cae sobre el consumo actual o la inversión futura y el agotamiento de los recursos naturales. Entonces, ¿qué han dicho estos amigos del protocolo de Kioto, París, COP, todas las cosas internacionales? ¿Qué han dicho los amigos? Ellos han dicho, la eficiencia económica no es una condición suficiente para alcanzar el desarrollo sostenible. Y eso es cierto, no es suficiente. Aquel desarrollo es el que satisface las necesidades presentes y futuras, ¿no? Para atender el bienestar de todos a lo largo del tiempo. Hasta acá es el informe de Brundtland. Me imagino que lo han visto en otro curso. Se equivoca, pero errar es de humanos. Correcto. Gracias. Brundtland tenía puntos muy buenos y otros nefastos. Está en internet, pueden leer el informe de Brundtland, son de 50 hojas. Brundtland decía el nivel de bienestar de todos, correcto. Pero miren un poco lo perverso que puede ser lo que ha hecho Brundtland. Y que Brundtland ha sido famoso porque eso lo ha puesto en la ONU. Brundtland ha elaborado el informe de Brundtland es un informe de varios científicos que hicieron en 1987 para analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico globalizador.
reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo al costo medioambiental alto. Dice. Ya. Eso, el informe de la ONU, el informe de Brundtland. Dice, hay que promover el crecimiento económico en los países pobres. Te dice Brundtland eso. Ya. ¿Cómo podemos promover el crecimiento económico? Crecimiento económico, que sabemos ya es que es crecimiento económico de los países pobres, digamos nosotros. ¿Cómo podríamos motivar? Tengo Y igual consumo, más inversión, más gasto público, más exportación, menos importación. ¿Qué variable puedo tocar para promover el crecimiento económico? Inversión. Inversión privada. Acá. ¿Qué otra variable? Consumo. ¿Y qué otra variable? Y exportación. Exportación. Pero ¿qué es lo que han estado haciendo los países? Y el gen te afecta a este, y te afecta a este, y te afecta a este. Está lo que decimos. Pero según el modelo dice que estamos en crecimiento económico, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta es que están afectando las otras tres variables que te mueven la economía. Porque tú para mover inversión privada, tú no vas a afectar ni exportación ni consumo. Para incrementar consumo, tú no vas a afectar otras variables. Para incrementar exportación, tú no vas a afectar otras variables. Pero para el gasto, sí afectas otras variables. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países pobres? ¿Qué es lo que están moviendo más? Gasto. ¿Nosotros qué estamos moviendo más? Gasto. Ya prácticamente, ya no somos un país literalmente con buen nivel crediticio para pedir préstamos. Por todo el gasto que se hace. La inversión ha bajado, el consumo ha bajado, todo ha bajado en estos 3-4 años de gobierno que hay. Pero dice, promover el crecimiento económico. Okay. Vamos a mover variables. Te dice Brundtland, control demográfico. ¿Y dónde creen que entra el control demográfico? Pero miren lo perverso que es, eso decir. En consumo también. No que la función de productividad depende de SK, productividad menos P más D, productividad. Esta es K entre L. Mira, para tener crecimiento económico, en el tema de capital, ¿qué tengo que pasar acá? O muevo K, o... Y si hay control demográfico, ¿qué va a pasar con L? Y voy a ser sostenible. Eso te dice Brundtland. ¿Y control demográfico? ¿Cómo puedo funcionar el control demográfico? Tierras, enfermedades, política de hijos, ¿qué más? El tema de género, ¿y qué más? Esterilizaciones, todo con tal del crecimiento económico sostenible, según el informe de Brundtland. ¿Qué más te dice Brundtland? Cuidado ambiental, pero subordinado al bienestar humano. ¿Cómo podemos interpretar ese concepto? Si ellos dicen que el nivel de bienestar tiene que ser constante, ¿cómo tiene que estar el ambiente con nosotros a lo largo del tiempo? También debería ser constante. Y si también es constante, ¿podemos tocar el ambiente? No. Tenemos que cuidar el ambiente, lo que está subordinado al bienestar de nosotros. Eso te dice Brundtland. Hay que hacer políticas
Dice políticas, no te dicen acciones. Dicen que de políticas para cuidar el ambiente cueste lo que cueste. Así te lo dicen. Hay que hacer sacrificios por el bienestar futuro. En el tema ambiental te habla Brundtland. Uso eficiente de los recursos no renovables, te dice. Eso no es nada de malo, eso está bien. Y se hace, pero no se hace de la manera incorrecta. La manera incorrecta de hacer un uso eficiente de los recursos no renovables habla cuando te empieza a meter impuestos a la mala, te empieza a meter cuotas a la mala, sin haber hecho un análisis económico previo. Simplemente bajo la bandera de conservar. Brundtland habla de este enfoque y te habla del otro, pero también hay otro enfoque donde hacer o ser eficiente te trae más dinero. Este enfoque está bien. Tú eres eficiente porque sabes que te trae dinero, te da ganancia, te da bienestar, entre otros. Pero tú no eres eficiente por un tema impositivo, un tema de cuotas. ¿Qué más te dice Brundtland? Como sea, hay que cuidar el planeta. Como sea. Es el único que tenemos, bla, 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 bla. Pero se dan cuenta que Brundtland, el informe de Brundtland, lo habla de un punto de vista biocéntrico, porque no está contando con que hay cambio tecnológico. Y simplemente hay que seguir cuidando el planeta como está. Y algo curioso de lo que hace el informe de Brundtland es busca un llamado a que la población, o sea nosotros, hagamos algo, o busca que el Estado lo haga. Busca eso Brundtland. El Estado tiene que hacer estas medidas. Tiene que generar el control demográfico, tiene que generar el crecimiento económico, tiene que cuidar el ambiente, subordinar el bienestar, no hay que tocar nada, no es suficiente los recursos no renovables, ¿está bien? Y hay que cuidar el planeta como sea. Y todos tienen que estar aquí. Los países más desarrollados han degradado sus bosques para ser desarrollados. ¿Ustedes creen que Alemania tiene bosques en gran cantidad como antes había? No. Francia tenía sus bosques como nosotros tenemos ahorita bosques en Amazonía, en la parte andina. No. Japón, una roca, una isla que es una roca. Han necesitado recursos naturales para ser un país en crecimiento económico y desarrollo económico. ¿De qué ha dependido Japón? Capital humano. ¿De qué han dependido los otros países? Capital natural, para poder llegar a donde están. Y cada país es soberano en su decisión de cómo usar los recursos o los capitales. Si a mí me dicen de afuera, y eso es algo curioso porque algo se está pasando ahorita. La OTCA, esa organización de trabajo, no sé qué, quiere hacer un foro de mecanismo de financiamiento ambiental en Brasil, 1 y 2 de julio. Y este evento que está pasando ahorita el 1 y 2 de julio de la OTCA, dentro de sus ejes, eran hacer estos dos de acá. Y en su nota conceptual para buscar plata, te pone este de acá. Alineado al tema de la ONU y los países. Si somos un país pobre, podemos darnos el lujo de gastar plata en políticas que no están generando capital o bienestar. Creo que la respuesta ya la tienen. Paul Henrich, en su libro de The Population Bomb, predijo hambrunas en el año 68.
dijo que el mundo iba a desaparecer, que iba a haber guerras y entre otros. Estamos en 2025. No pasó nada. El Club de Roma, ¿han escuchado? Eso siempre lo habla de economía ecológica. ¿Qué ha dicho? En el 72 predijo que el mundo enfrentaría escasez de recursos naturales. Siglo XX. Estamos en 2025. Hay escasez. Se dan cuenta que muchos de estos autores que están del lado biocentrista no están enfocando bien el tema de los conceptos y simplemente desconocen lo que nosotros como economistas siempre hemos dicho. Hay cambio tecnológico, las poblaciones siempre crecen, hay productividad, hay decisión, hay dinero. El cambio tecnológico de una piedra te puede sacar petróleo y oro, pero necesita cambio tecnológico, es costoso, sí, pero hay. Ha aparecido la IA. Ahora, cuando ha aparecido la IA, ¿qué ha hecho con los niveles de estudio? Los informes, ¿qué ha hecho con los diagnósticos en suelo, los diagnósticos sociales? Más rápido, ¿sí o no? Más barato. Ya no necesito ser más costoso para hacer actividades. Y si yo ahorro, puedo yo generar más empresas. Puedo ser más productivo. Y el cambio tecnológico seguirá y seguirá y seguirá. ¿Y por qué seguirá el cambio tecnológico? Porque el primero que está en la ola siempre gana más plata. En cambio, David Pearce te señala que hay técnicas de valoración económica y que el desarrollo sostenible está basado en el crecimiento económico, que no implique una reducción de stock de capital del planeta. David Pearce ya habla de que si yo tengo los 3 capitales y me dan 100, yo puedo tener un K físico mayor, más un K humano mayor, más un K natural chiquito. Pero esto va a significar que yo igual voy a tener 100. Esto es lo que te decía David Pearce. En valoración económica, usamos el enfoque antropocéntrico, y dentro del enfoque de capitales, a esto nosotros lo llamamos sustitución de factores. Aunque ustedes ya lo hemos visto la vez pasada. Y David Pearce hacía énfasis en esto. No significa que el capital natural va a desaparecer. Lo que significa es que se va a trasladar a los otros sectores donde va a generar capital. Hasta inclusive, ya no puede ser 100, ahora puede ser 120, 140, 150. David Pearce te hablaba de que cuando hay esta sustitución de capital natural hacia otros factores, no solamente llegas al 100, sino que también puedes llegar a ser más productivo, tener más capital. Porque esto va a depender de la variable tecnológica. En cambio, en el enfoque biocentrista, esto hay que mantenerlo siempre constante. Y siempre mantenernos en el 100. En cambio acá, reemplazas, mantienes y creces. Acá, constante. Esa es la crítica que hace David Pearce. Hay 2 posibilidades. Mejora la eficiencia de la utilización de recursos naturales, tecnología, y la sustitución de capital natural por capital físico. Yo lo dije yo, lo dijo David Pearce. La sustitución de capital da lugar a la definición de 2 sostenibilidades, fuerte y débil. Y acá viene el modelo clásico de la sostenibilidad. Este es el modelo matemático simple y sencillo que te dice que eres sostenible. Pero una cosa es lo que quiero decirles acá. Este modelo de sostenibilidad, pero eso es muy importante que ustedes cuando hablen o escuchen de sostenibilidad, vean
¿A qué se refiere con la sostenibilidad? ¿A qué se refiere? Porque si me preguntan la sostenibilidad económica, automáticamente yo voy a hacer esto. Ya. Sostenibilidad económica, nivel de bienestar constante en el tiempo, ¿en base a qué? A esta sustitución de capitales. Automáticamente a mí, con esa sostenibilidad económica, yo estoy pensando en esto, y que el bienestar es constante en el tiempo. O va a aumentar. Pero si tú me dices sostenibilidad ambiental, ya ahí cambia la cosa. Porque este es sostenibilidad económica. Y si yo hablo de sostenibilidad ambiental, ¿qué espero que pase con el capital natural? Esto. Y si yo busco esto, ¿cómo yo puedo fomentar esto? ¿Cómo puedo fomentar que el capital natural se mantenga en el tiempo? ¿Cómo puedo yo asegurar eso? Cambiándolo por tecnología. No puedo cambiarlo por tecnología, porque yo tengo que mantener el ecosistema tal y como está en el tiempo. Por eso le llaman sostenibilidad ambiental. Esta es sostenibilidad económica. Ven que hay, conceptualmente son diferentes. Acá hay sostenibilidad económica y acá hay sostenibilidad ambiental. Y otra cosa más. Otra cosa es sostenibilidad financiera. Que sostenibilidad financiera significa que tengo el mismo nivel de ingreso a lo largo del tiempo. Que es otra cosa. Sostenibilidad financiera es plata. Sostenibilidad económica es bienestar. Sostenibilidad ambiental entonces, ¿cómo yo puedo hacer la sostenibilidad ambiental en acá? Como economista, ¿qué podría hacer acá? Desde el punto de vista antropocéntrico, no el biocéntrico. Y esto es algo como para que reflexionen. ¿Conocen el caso de Conga? Sí. Conga, ¿no? Está la laguna y la mina quería secar la laguna. Guau, 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 guau. ¿Ya? Porque abajo había oro. Bastante oro ahí en la laguna. Se decían los estudios, tanto del MINEM como del IEP, y el IEP no lo pueden acusar de ser socialista ni progresista. Tanto el MINEM como el IEP, bueno, en ese momento ahora son otros ramos, en ese momento decían que la explotación de mina de oro valía a lo que era la mitad de la deuda nacional e internacional. Solamente extrayendo el oro y ganando impuestos podíamos pagar la mitad de la deuda internacional. Y solamente ibas a afectar una laguna de 10 hectáreas aproximadamente. Bueno, y alrededor, ya pues póngale 50 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas hay en el país? 128 millones de hectáreas hay en el Perú. Y solamente ibas a afectar 50 hectáreas, de los cuales ibas a extraer oro, que te iba a servir para pagar, o era equivalente a pagar la mitad de la deuda internacional. Ahora sí quieren el oro. Agua sí, oro no. Ya. La laguna obviamente da agua a pueblos que están abajo. Pensé que una laguna nada más ahí que estaba. Y acá habían 10.000 personas, acá habían 500 personas y acá habían como 5.000 personas. Este ya casi era una ciudad ya. Este era un pueblo, este era un pueblo. Si se enfrentan a esa decisión,
¿Extraen el oro o lo dejan ahí en la laguna? Mitad, mitad. Mitad, mitad ahí de la laguna. O el agua lo pongo. El agua pongo nosotros. Análisis costo-beneficio, ¿no? Pero en el análisis costo-beneficio el oro te va a llevar de encuentro. Pero había alguna otra laguna cerca. Había otra laguna cerca. Están pegaditas. Sí. Estas están en cabecera de cuenca, están pegaditas. No es que hay una laguna más abajo. Agarraban de la misma cuenca. O sea, iba a ser un poco más costoso, claro, pero o sea, igual iba a ser beneficioso para todos. Lo que pasa es que ellos también se fijaban en los factores sociales, pues decían que se va a quedar aquí con nosotros. ¿Cuál va a ser el beneficio para nosotros? Nada, no le ofrecían algo que hoy ellos pudieran sacrificar. Oye, pero si el beneficio Deuda va a ser nacional. de todo. Vas a Pero- pagar la mitad de la deuda Claro, internacional pero extrayendo ese ellos oro. no lo veían. Estás pagando, con esa plata están asegurando 30 años de beca 18. Maestrías a donde quieran, internacionales, con eso pueden pagar. Darse el lujo de 10 maestrías internacionales. A todos. La deuda internacional peruana bordea aproximadamente los 5.000 millones de dólares. Y es un poco más. Y con eso ibas a pagar. Y ojo, eso hablado en impuestos, no en valor per se. En impuestos te permite cubrir eso. En los 20 años de extracción de la mina. Entonces, si somos responsables, acá supuestamente tenemos que velar la sostenibilidad ambiental, ¿no? El capital natural. Entonces, como dice Hammer, hay que hacer un ACB. Y si el ACB te sale valorando económicamente ambiental el agua para los diferentes usuarios que hay, y te sale que la valoración ambiental que busca este tipo de enfoque, queda. Si no sale esa figura, chao. ¿Y el chao qué significa? ¿Qué va a pasar con los pueblos abajo? Se van. Se van. La mina, ¿qué quería hacer la mina en este caso? Hacer grandes reservorios de agua para cada uno de ellos, para que no se tenga que ir. Y lo de Conga se cae no se cae por la medida de compensación o mitigación o planes sociales, ni por la señora se cae. No. Vamos por un lado. ¿Por qué hubo la primera observación de Conga? Fue por culpa del economista. Y eso alertó. Porque el economista tenía que hacer valoración económica ambiental. Y el economista no hizo valoración del agua, solamente hizo valoración de la biomasa forrajera y el tema de turismo que daban las lagunas. Esto se lo voló. El ecoturismo, ¿en la zona había ecoturismo? No había ecoturismo. No había manera de hacer costo de viaje. No solo la biomasa. Solamente era la biomasa, pero había estimado esto y esto. Cuando llegó a SENACE para evaluar, le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Te falta esto no va, y esto, ¿dónde está? Se cayó el estudio de impacto ambiental con la valoración económica. Y eso llamó, porque al analizar esto, decíamos, perfecto, ¿y dónde está el derecho de propiedad también? Claro. Y ahí nació, ¿has hablado con los derechos de propiedad de esto? ¿De estos has hablado? Sí, más o menos, y ahí aparece la señora. Donde empieza a defender su tierra y demás. Nadie puede obligarte a vender tu terreno. Nadie. La señora muy loable, vendió lo que es suyo, su terreno, su chacra, su espacio. Eso sí. Pero si la señora en el momento hubiera vendido y hubieran subsanado esto el economista, va a la mina. Porque la evaluación económica ambiental, acá ¿qué te servía? Te servía para hacer
como ya se empezó a ver la señora que no quería, por derecho económico, por derecho a propiedad, no podíamos hacer esto, ¿sí o no? Economistas tenemos derecho a propiedad también. Entonces ahí se cayó. Se cae principalmente por el impacto, por la valoración económica ambiental de ley. Ahí se cae, por eso se cae. Ahí la señora y otros factores más. Entonces, si hacemos, para mantener esto hay que ver el bienestar que nos da, ¿no? Pero este es desde un punto de vista económico. ¿Y el biocentrista qué te diría? No se toque. No sé, no. Dejemos la laguna como está. Una mis. Hay que cercarla. Entonces, como podemos ver, los diferentes Yo creo que Ah, nosotros hubiéramos sido los economistas. no, esa es culpa del consultor que no ha guiado bien a su equipo. Hay muchos aquí quieren. Esa es culpa del consultor. Si el consultor contrata chicos, el consultor tiene que orientar a los chicos qué es lo que tienen que hacer. No puede dejarlo hacia la mala. Anda, vayan y encuesten, pues no, eso no es eso. Eso creo. Tiene que orientar, tiene que estar atrás. Al chico le vas a dejar, hazme el Excel, hazme los PPTs, hazme los planos y vamos revisando poco a poco. No a la mala la encuesta. Entonces, como podemos ver, hay capitales, natural, físico, natural, ¿no? Que representa a nosotros como el capital total que hay en la sociedad. Entonces, ese es el concepto de la sostenibilidad débil y fuerte que te da. La sostenibilidad débil, dice, cuando hay la intersección entre los tres capitales. La sostenibilidad fuerte, el ambiente está por encima de todo. Otra cosa más, por si llevan política económica también. Un curso de política. Sí, pero más adelante. Instituciones, pero, o sea, es política, sí, pero son de normas de gestión ambiental. ¿Ya? Porque en el curso de políticas económicas o sus derivados, cuando te hablan de los capitales, te hablan del capital institucional, el capital de tierra, te hablan de 7 tipos de capitales. Y acá, cuando te hablan de 7 tipos de capitales, se olvidan ahora de esto. Y te hablan y le dan más énfasis al capital político. Y cuando tú tratas de modelar esto, no puedes, porque el curso de economía política es prácticamente una clase de ser keynesiano. Tratar de buscar más gasto. Y él lo menciona porque acá hay capitales, y te menciona los 7 tipos de capitales. Esto está demostrado, hay libros de esto. Esto de acá son marcos teóricos que todavía no están evidenciados, pero hay varios libros de ONGs que sacan esto. Esa es la diferencia entre los capital político, institucional, de gobernanza, esas cosas que este es el que existe. Y la sostenibilidad débil y fuerte, como pueden ver en el gráfico, ¿no? Arriba el ambiente, abajo la economía. Y la sostenibilidad débil, bueno, fuerte, que es el biocentrista, te menciona, ¿no? Que es de un paradigma ecológico. Los recursos naturales deben ser conservados. Los activos naturales son importantes para la humanidad. El capital físico y natural son complementarios, pero no sustitutos. Nunca sustitutos. Siempre complementarios. Los recursos naturales deben ser transferidos a generaciones futuras. ¿Cuánto capital hay que dejar? ¿Cuánto de cada uno? Y esta pregunta de cuánto capital hay que dejar es cuánto tú sacrificas para el bienestar de otros. El paradigma ecológico, sostenibilidad fuerte, no se basa en cantidades, se basa en subjetividad, en valores.
La sustitución de recursos naturales se reduce en la medida que se va agotando. Quiere decir esto que no hay que agotar. Algunos recursos no tienen sustitutos. Entonces, te hablan de stock críticos. Barry, Marcandia, Pierce y Atkinson. Atkinson y Pierce te hablan de stock crítico cuando tú ya usas el recurso natural. En cambio, Barry y Marcandia hablan de stock crítico cuando enfrentas el problema de coca. Los precios son malos indicadores de escasez, no consideran el interés de generaciones futuras. Pesimismo sobre el cambio tecnológico, no hay cambio tecnológico. De existir sustitución entre subtipos de capital, habría problemas de agregación. El capital natural impone restricciones de crecimiento, esto lo dijo Crise. El colapso ecológico conlleva un colapso económico. Ahora sí, lo más bonito. La sostenibilidad débil. Paradigma económico. Hablamos de un stock de capital productivo, capital total, que debe ser preservado en generaciones futuras. Hay herramientas que nos permiten valorar los capitales naturales. No hay necesidad a priori de conservar activos naturales, siempre y cuando puedan sustituirse por capital. Hay un manejo adecuado de los recursos naturales. Y este es algo que muchas veces hay la crítica a los amigos de economía ecológica. Los modelos económicos buscan la eficiencia de los recursos. Por eso hemos visto modelos Lagrange, modelos hamiltonianos, en todas las asignaciones de todos los tipos de recursos naturales que hemos visto hasta ahora. Pero ellos piensan de que los modelos de asignaciones no debe darse, porque debería prevalecer el tema del ecosistema. Entonces que no hagamos nada, pues dejamos de existir. El objetivo al alcanzar es un tema de equidad en lugar del problema de eficiencia económica. Porque ¿qué estamos buscando? La equidad económica. No estamos buscando los otros tipos de equidad que por ahí han salido de los otros amigos de ciencias sociales. Una equidad económica. Bienestar igual para todos. Ello no implica que la eficiencia económica no aporte a la reducción de recursos naturales. La eficiencia económica no es una condición para alcanzar el desarrollo sostenible, eso lo tenemos claro. Internalizamos externalidades negativas, contaminación lo internalizamos. La escasez de recursos lleva a otras alternativas como mejoras tecnológicas. Hay sustitución, hay crecimiento sostenido, hay los modelos económicos que lo respaldan, como el caso de la regla de Harvard. Y en el caso de los recursos no renovables, Serafi, que es uno de los modelos que vamos a ver siguiente semana, demuestra que puede lograrse un ingreso perpetuo, permitiendo rentas. Diferencias. El económico se enfoca en el margen, el ecológico en el ecosistema a largo plazo. El económico utiliza estados estacionarios, en el ecológico resiliencia. En el económico valorar monetariamente, y en el ecológico no sabemos cómo lo valoran, pero lo valoran. Económico usamos precios que reflejan la escasez, fomentan sustitución y fomentan cambio tecnológico. En el ecológico no utilizan precios, utilizan problemas. En el económico hay tasas sociales de descuento, hay tasas de descuento. Y en el ecológico no hablan de tasas de descuento, hablan del beneficio de la generación de riqueza. En el económico requiere inversiones para compensar. En el ecológico no hay compensación, porque simplemente hay que cuidar el ecosistema y no tocar. En el económico debe proponer reglas de juego para intervenir sobre las externalidades, y en el ecológico no hay que tocar. Y habla que el Estado tiene que tomar un fuerte decisión sobre el modelo. ¿Por qué creen
que la economía ecológica ha tomado fuerza en algunos países o algunos lugares? ¿Por qué creen que la economía ecológica ha tomado fuerza? Porque no tiene muchos recursos. Digamos, ¿quién está trabajando? ¿Tú estás trabajando? ¿Tú estás trabajando? ¿Tú también estás? Ya. Digamos que tú tienes un problema en el trabajo, ¿ya? Y tú tienes, como siempre, pobrecito. Bueno, así la vida. Yo también tengo un problema. Terminando esto, tengo que ver un informe y ver cómo funciona el mecanismo de fondo. Ya, tienes un problema. Y un problema, ¿en la economía estás trabajando? No, todavía. ¿Todavía algo relacionado con la economía? No, tampoco. No. Nada, tú. A mí me casa de cambio. Ya está bien. Ay, que parece que Gota a gota, ¿no? Algo así. Cuidado, no te metas en esas cosas. Ay, el caballo ganado. Ya. Tienes un problema. Tu jefe le da un problema. ¿Ya? Y usted, hay dos soluciones. Una, que es al jefe, hay que hacer esta acción que va a significar una reducción de ingresos, pero no va a hacer que la empresa siga siendo sostenible. Y la otra, Renuncio. te dice, otra, hay ingreso, pero tú sabes que eres insostenible. ¿Cuál ustedes le dicen al jefe? ¿Cuál le dice tu jefe? A ver, los trabajadores. Responde. ¿Cuánto me pagan? Dice. ¿Hay aumento? El aumento. Depende. Eh, Mira, vas a bajar las ventas, los ingresos de la empresa, pero la empresa va a sobrevivir. Y por otro lado le estás diciendo, no, hay que aumentar más ventas. Pero con la política de aumentar ventas vas a generar que no sea sostenible. ¿Pero eso se va a mantener constante o...? ¿No? ¿Eso qué significa que va a quebrar? No, o sea, que los ingresos disminuyan, ¿va a ser constante o va a haber...? No, a corto plazo. Ahí. Lo primero. Mira, primero, En gota a gota. depende si hay o... Ay, no, a ver, tú que contesto. Si hay oferta de trabajo, te puedes ir a otro lugar para... No, entonces este trabajo Ay, no hay depende, no hay marco, es el único marco. Tienes dos Es que alternativas. se cambie de distrito, por favor. Ay, cambia de región. Todos son a corto plazo. Primero entonces. Ya, primero, ya. Eh, Mira, ¿sabes? Ya, ustedes eligieron esto. Acá está la Warner. Y acá, por no decir, Los que aún no trabajamos. no, esto no Ah, no, ya no queremos. están ellos y ustedes están acá. Eso. ¿Saben a quién votan? A nosotros. ¿Y a quién le aumentan el sueldo? A los de los. La vieja injusta. Así es la vida. ¿Y por qué creen que pasa eso? Porque quieren opciones al instante, así, momentáneas, que te den beneficios, Porque todos están con el bueno, plata, todo. Los dos son a corto plazo. Correcto. Este señor de acá Dice, ay, no. dice, a ver, ¿quién me da más plata ahora? Y va a elegir a esto de acá, que da más plata, pero no eres sostenible, pero te va a dar plata. En cambio ustedes dicen, vamos a disminuir a corto plazo, pero va a vivir la empresa. Si esto fuese el Estado, ¿a quién contrata el Estado? ¿Y el ingreso en el Estado qué significa? Más impuestos. El Estado no genera riqueza, el Estado vive a causa de impuestos.
Entonces, aquí, ¿quién están? ¿Los de economía ecológica o economía clásica? Acá estamos de ecología. Porque ellos dicen la solución es el Estado. Todo es el Estado. Y te justifican de que el Estado tiene que aumentarte impuestos, aumentarte gasto, aumentarte todo. En cambio acá estamos nosotros. Destinados a ser despedidos. Sí, empezar a trabajar. Pero con la conciencia tranquila. Es el único Sin compañero. plata, pero con la bola. La prueba, sí pasa. Estas personas que están acá no duran, ¿no? Estos que están acá nunca duran. No, solo van a quedar. No, nunca duran. Estos los votan a los 6 meses. Y nos vuelven a contratar por un, Ah, claro. por un monto Y nos dan. triplicado. Bueno, un monto igual que el de este, ¿no? Pero estos nunca duran. Siempre duran 6 meses. Más allá de 6 meses no duran. Entonces mira lo que pasa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque así es como si tú le dices al Estado, te justifico que aumentes más impuestos, más gasto, y sabemos qué hace el Estado cuando hay más gasto, ¿no? Cuando hay más gasto el Estado lo puede financiar para su coima, para contratar a sus amigos, o contratar a todos ustedes, ¿no? Profesor, ¿cuándo se le dice para nosotros en tu campaña? Pedí mi cuota. Sueldos de menos de 9.000 no aceptamos. No más sueldos de hambre. Entonces, ven que acá te motiva esto, ¿no? Y esto no está mal, porque cuando esto estalla, cuando el empresario va a ver que ya no es sostenible, y cuando el Estado entra en hiperinflación, o cuando ya está el Estado entrando en quiebra, caso nosotros, ¿a dónde están volteando a ver? Valoran, nos valoran así. Literalmente factura. Así es, sí. Nos valoran. No nos valoran el inicio. Lamentablemente ya no estaremos. Financiero no pueden sacar los indicadores como el PAN, la perpetuidad y así. Habla de un punto de vista donde el jefe y el Estado saben eso. El que toma decisiones en el país, Dina. ¿Y Dina sabe de hacer eso? Es profesora. Están sus asesores, ¿no? ¿Y sus asesores de dónde serán? ¿De la UAM? De la UCB. No, sí, Sí, lo mismo. pero ya esas son. De la UCB. Pero, o sea, ¿Cuánto ganan? Uf, ve por su beneficio. Ya, ya. Ay, no puedo. 9 para arriba ganan ellos. ¿Cuál es tu beneficio? Me reunido con ellos ayer. Claro, pues, pero si eres político, ya se Toca supone cambiarte la que universidad. Si eres político, algo de. no necesitas mucho demostrar inteligencia más allá de capacidad de decisión. Pero la capacidad de decisión va por las herramientas. ¿No? El político tiene que tener ética, ética, no hay de político. Al final el político te busca. Sí, pues, al final el grupo es una compañía. Por mí, por favor, por favor. Eso me hace acordar una vez que dijeron, no me acuerdo, una clase fue hace un año. Dijeron, profesor, ¿cómo podemos hacer para aumentar el ingreso de la universidad? ¿Y para qué quieres? ¿Para qué quieren aumentar el ingreso de la universidad? Más talleres. La cancha de fulbito arriba ya está hecha. ¿Pero para qué no tiene más plata? Yo sabía cuando éramos 3 personas. ¿No? Otra serie cercana a Cineguía, por ejemplo. Ya, entonces la pregunta es: ¿para qué quiere más plata? Ese es uno. Y dice: para los alumnos. Dice: ya, ¿pero qué quieren los alumnos? Y cuando la universidad dice: quiero más plata, pero no está pensando en los alumnos, está pensando en gente como Profes. ¿cuánto vamos a ganar?
profe, supongo que ahora le pagan más a ustedes, ¿o no? ¿Qué? Pero si la universidad ya tiene bastantes más alumnos. Pero ¿no viste la cadena de mando? Exacto. Ya, pues. Yo creo que está de arriba ahí. Entonces, si no después de la universidad, ¿para qué quieren más plata? Hay que ser sincero, ¿no? ¿Para qué quieren más plata? Cuando tengan certificado, ¿para qué quieren más plata? Y todos estén de acuerdo, le decía el chico. La siguiente pregunta es, ¿y cómo consigues más plata? ¿De qué vive la universidad? La presión. ¿Y eso qué significa de ustedes? Que van a tener que pagar más pensión. Quedamos platinados. Siempre sube. Entonces, Hay una magia. restricción presupuestaria. Quiten las computadoras por favor. Vengan todas las computadoras viejas. Alquilen salones para tener más plata. Y eso que ya se llevaron en habla de computadora. Se nos van a llorar, pase la gran. En la gran llegó al punto donde ya empiezan a alquilar salones a la UCI, a la de Lima. Ah, sí. Que no hay plata, pues. ¿Dónde vive la UNAL? La agraria es la Universidad del Estado. ¿Y dónde vive la Universidad del Estado? De lo que le paga el MEF. Y la plata no es infinita. Entonces hay que generar plata de otro lado. Profe, pero usted participó en las cuando hacían así, ¿cómo se llama? ¿Huelgas? Huelgas. Ah, sí, pues bien. Pero como estudiante. Lo obligaban por una sexta. Yo luchaba por mi derecho. No, es que ellos tienen derecho. Mi derecho de la huelga era una a la biblioteca. Porque la biblioteca lo cerraba a las 3 de la tarde. ¿Tan temprano? Sí, porque decían que no había plata para contratar de 3 a 7 de la noche. ¿Y qué había pasado? Hemos averiguado que se había tirado la plata de la biblioteca para contratar más asesores en el rectorado. Huelga, federado, actívese, ese tipo federado. Y yo también fui, pues, porque yo también iba a la biblioteca y me afectaba. Yo soy un central. Pero lo que es Por Y la otra huelga que hice en la universidad fue por el tema de alimentos. Ah, eso sí. No, pero tranquilo. No el alimento gratis, por si acaso. No. Eso no. Yo estaba siempre en contra del alimento gratis, siempre. Porque mantiene, para mí, lógicamente, los vagos. No. Siempre he pensado así. ¿Por qué? Porque en la UNAL, o la agraria, ya te daba algo que era beca de alimentos. Te daba beca de residencia y te daba beca de alojamiento. Y a estas 3 becas se lo daban a la gente pobre. No eran todos. En la agraria mitad eran de plata y la otra mitad no tenían plata. Yo estaba en la otra mitad. Pero vivía en La Molina en ese momento. Entonces, yo tenía mi beca de alimentos. Y para mantener la beca de alimentos tenía que ser pobre y tenía que tener un promedio de más de 3. Y yo tenía beca de alimentos gratis, desayuno, almuerzo y cena. Y la agraria en universidades nacionales tiene la mejor desayuno, almuerzo y cena en universidades nacionales. Tiene la mejor. Te dan gelatina bien hecha, te dan el arroz graneadito, te dan tenedor y cuchillo te dan. Yo también quería ir a San Marcos y en la San Marcos me daban una cuchara doblada, una papa sin sancochar y un pedazo de atún, y atún gratel. ¿No has comido atún gratel? Y que tiene como escamita, no huesito, ya. Eso te daban en la San Marcos. Y fui a comer al otro lugar en la San Fernando de San Marcos y ahí te daban un intento de pudín. Y el intento de pudín porque era harina con la crema de pudín encima y tenías que revolotear. Y esa era tu costa. Y la uni, ni qué decir. No, la Galletas, soda y todo. No había eso. Guate con el fuego. Pero en la agraria te servían bien. El desayuno eran tus 3 panzazos así de campesino, tu lata de sopa de cuaque, tu jugazo de papaya, piña, lo que haya, y tus 3 panzazos.
con Ay, paté, qué huevo, bueno. jamonada, pollo deshilachado con mayonesa. Eso era desayuno. ¿Y cuánto costaba? $1. Ese es mi desayuno, amor. Ya. Pero esa, para a mí, en mi caso, y nosotros los compañeros que tenían, eran porque éramos pobres y teníamos siempre nota 13. Es un solo. Entonces yo luché con los otros compañeros porque ¿qué había pasado en la agraria? La agraria lo que había pasado era que habían cambiado de concesionaria. ¿Y qué pasó en la concesionaria? Antes nos daban sopa con fideo, con verdura, con pollo. Ahora nos daban agua. Ni había no men, era caldo, ¿no? Era el cubito mágico. Y después cuando daban el segundo, era tu arroz con tu papa y era un 16avo de pollo. Cuando siempre nos daban un cuarto de pollo. Claro. Y bien servido. Y todavía querías yapa y te daban yapa. Y entonces esto, fuimos a mecharnos ahí con el rector, con los asesores del rector y todo, exigiendo que regrese la concesionaria y que paguen lo que debe pagar. Pero jamás he estado en acuerdo con que sería almuerzo gratis. Jamás. Ni almuerzo, ni desayuno, ni cena gratis. Porque sea para los vagos. Es para los vagos. Para los que no querían estudiar, así yo pensaba, para los que no querían estudiar y encima no eran pobres. Que la agraria, la mitad tenían plata y la otra mitad no tenían plata. No, pues no es así, pues. Así, O sea, pienso y sigo gratis pensando. para todos que tengan 18 de promedio. Para que No, ya es imposible ya, pues nadie llega. Eso es. Ya para terminar. Chicos, faltan 15 minutos. Acá en la universidad no hay almuerzo gratis. ¿Por qué no hay? Ahorita vamos a empezar por promedio. Sí, de verdad, ya. Por promedio Tocó, también tocó. creo. 13 para arriba. Alquilen 10 salones para que tengan almuerzo gratis. Tocó. Uy, pero con este comedor nos dará. Uy, ¿verdad, no? Si Agua, pagando, nomás te dan agua con maña. si pagando nos dan huesos de pollo. Gratis como Así era. el cartílago. En la agraria era $1 desayuno, $2 almuerzo y $2 cena. Y encima tenían la burra que era gratis, el transporte público gratis. Ah, sí. Bueno, el camarón también Tenían la burra gratis. Y hasta ahorita era el menú así, no ha cambiado. Hasta que tomaron la agraria hace un mes. Tomaron la agraria por el rector, el pago de alberjitas. Las alberjitas le decíamos a los vigilantes. Que estaban de verde, pero decimos alberjitas. A los vigilantes, que no le pagan a los vigilantes, que no hay buenos servicios del baño. Eso es cierto, no hay buenos servicios del baño. Tú ibas al baño, chequear un desastre, y todo lo demás. Y por ahí salió así de paso el tema del almuerzo gratis. Por ahí salió así, se coló. se coló. Y cuando fueron a luchar, bajo la bandera de los alberjitas, del pago de los trabajadores y todo, lo único que ganaron fue el almuerzo gratis. Y de ahí ya no hay más juego. Ahora hay almuerzo gratis. ¿Ah? ¿Hay almuerzo gratis? Sí. Solo almuerzo. Porque querían desayuno y cena. Pero no que luchabas por el bienestar de los trabajadores. Te olvidaste de eso cuando ganaste el almuerzo gratis. Y el federado, hasta luego lo que he enterado de unos profes amigos que tengo, les han ido encima los alberjitas. Nos han amenazado a los alumnos. Porque han usado su lucha para tener el almuerzo gratis a los pagos. No hagas eso. Jamer, ¿estás pensando? Uy, él va a ser político. Ya queremos desayuno almuerzo. Jamer, no uses nuestra lucha para ti. No, Jamer es ético. Quebrantable. Sí, bro. Ya. Entonces, para terminar, simplemente tenemos que el capital depende de los 3 tipos. Y si queremos nosotros ver la sostenibilidad con los capitales, simplemente hacemos un descuento.
derivada en el tiempo. Y algo que no olvidemos es que la producción es igual a S, que es ahorro, menos la depreciación de capital. Entonces, si nosotros buscamos optimizar la función de capital, vamos a tener que el ST menos manufacturero menos humano menos natural. Y esto debe ser mayor o igual a 0. Porque con esto que te está diciendo, que el ahorro debe ser mayor o igual que la depreciación de capital. Es decir, el ingreso debe ser mayor o igual que el mantenimiento del capital. Ahora sí ya tiene sentido el modelo. Y acá aparece esto que está acá. Y que esto vamos a ver en la siguiente clase, qué significa depreciación de capital natural y cómo medimos la depreciación de capital natural, que hay 3 modelos para medir. Y hay capital natural per se, recordando los otros modelos. Recuérdense los 4 básicos: bosque, pesca y minería, porque eso vamos a ver la siguiente semana. Nos lleva al modelo y sabemos que si lo dividimos entre producción, nos va a llevar a nosotros a lo que conocemos como la regla básica del ahorro genuino, que es el modelo básico. Este es el indicador de ahorro genuino. Vamos a ver en Excel, la siguiente clase, cómo medimos el ahorro genuino en 2 regiones, una en Loreto y una en Junín. Ya en los años 2012 más o menos que eran estos estudios que se hicieron. Cómo era el ahorro genuino, que es un indicador de desarrollo económico, con las palabras bien dichas. Crecimiento económico solo, ¿no? Propone el uso de ahorro como indicador de sostenibilidad. Sostenibilidad económica, no de sostenibilidad económica. Propone el indicador como sostenibilidad económica. Se han calculado ahorros genuinos para diversas naciones, destacando trabajos del Banco Mundial. ¿No? Acá, Perú. Es el ahorro genuino en Perú, sobre minerales. ¿Qué te dice el ahorro genuino? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Más o menos. Estamos pegados. Pero siempre sube y baja. ¿Es normal que sea así? Sí, vamos a ver en Excel por qué. Pero el tema es, con ese indicador te dice algo por sí solo. Si yo te dijera el PBI, que está así, a precios nominales, ¿te dice algo? No sé. Igual ahí. Tú necesitas otro indicador para comparar. Y tú puedes comparar, digamos, con PBI per cápita, por ejemplo, y tienes ahorro genuino. Entonces, si tienes PBI per cápita y tienes ahorro genuino, ¿qué significa? Que si PBI está por encima, estamos bien. Pero si el PBI está por abajo, no estamos bien. Y si el ahorro genuino es positivo, ¿qué significa? Y si es negativo, y si significa que estamos así a la baja, que en este periodo estábamos. Y si el ahorro genuino está positivo, ¿qué significa? Que estamos bien. ¿Y por qué significa que estamos bien? Porque hay más reservas. Y eso vamos a ver la siguiente clase en Excel. Es bien simple, solamente que teóricamente ya saben los conocimientos para poder decirles. Estamos al mismo nivel. El otro es en soles y este es en dólares. Lo que ha pasado, mira, el Banco Mundial te hace la estimación del 70 al 2020. Ahora salió la aplicación 2024 para medir el ahorro genuino en minerales. Y eso te sirve a ti. A nivel de región de sus estudios, vamos a ver cómo va. Pueden aplicar el mismo trabajo para sus regiones, si quieren. Para saber si tu región ha seguido la senda de la sostenibilidad económica. Bien dicha. Ya vamos a ver el indicador de este y otros indicadores que hay, ¿no? También hay el ahorro neto ajustado, agregándole daño. ¿Ya? Ahí está agregándole daño y mira, estamos bajitos. Si le agregamos daño, estamos bajitos. Vamos bien. Hay más contaminación, más afectación. Y si hablamos del porcentaje de PBI, seguimos bajitos.
¿Ya está? ¿Estamos todos? Profesor, la fija, la primera fija, porque faltan 3 semanas, 3 fijas. La primera fija es una de esta clase. De una de esta clase. Teórico. Teórica. Para responder o desarrollar. Responder. Teórico. Ah. Bueno, ¿quieres desarrollar? No. ¿Pero cuál? ¿De cuál PPT? De este. No, pero ¿de qué número de ¿Qué PPT? página? ¿De qué ¿Qué página? página? ¿Qué modelo? ¿Qué Solo. modelo? O la comparación entre modelos. Del caso. Pero, sí. Me preocupa tu grupo, Jaime, no hemos hablado todavía. No me Ay, quiero dar Jaime. sorpresas. Todo. No se preocupe. Ay, No me quiero dar sorpresas. Pobre que te lo sorprenda. Quiero ver lágrimas en mis ojos.